muchachos, hoy vamos a hablar acerca de temporal, occipital y parietal. Con respecto al hueso temporal, entonces muchachos, en él se reconocen tres porciones. Para ubicar sus porciones es necesario localizar el poro acústico externo. Arriba del poro acústico externo vamos a encontrar la porción escamosa del temporal. Hacia abajo y hacia adelante encontramos la porción más pequeña, que es la porción timpánica, que es esta estructura laminar que observamos ahí. Y hacia adentro y hacia adelante encontramos la porción petrosa, ¿verdad? Con su extensión hacia la región de la apófisis mastoidea. Con respecto a la escama, en la escama se reconoce una cara lateral o una cara temporal, también denominada, y una cara interna o cerebral o endocraniana, ¿verdad? Que es esta que observamos aquí. Con respecto a la cara exocraniana, ¿verdad? Que es la cara lateral, en la cara exocraniana vamos a encontrar un surco, que es el surco de la arteria temporal media, ¿verdad? También vamos a encontrar esta apófisis, que es la espina del temporal, que es la apófisis cigomática del temporal, que esta se va a articular con la apófisis temporal del cigomático y en su conjunto van a formar el arco cigomático. En la apófisis cigomática o en la espina del temporal, observemos este el punto articular, ¿verdad? La articulación, cigomático temporal. Y en este caso, muchachos, vemos que el borde superior de la espina es más largo que el borde inferior de la espina. Y en el caso de la región basal de la apófisis, vamos a encontrar esta fosa, que es la fosa mandibular, que representa el sitio de articulación donde se aloja, donde se articula el cóndilo de la mandíbula, formando la articulación temporomandibular, ¿verdad? Una articulación combinada importante. En la región anterior de la fosa mandibular vamos a encontrar este tubérculo, que es denominado tubérculo articular, ¿verdad? Que mantiene la articulación y el cóndilo en su lugar. En la región interna, o en la región cerebral o endocraniana, en la cara cerebral, vamos a encontrar las impresiones de los diferentes surcos vasculares, en este caso para el surco de la arteria meningea media, ¿verdad? También vamos a encontrar esas impresiones digitales que están levemente expresadas en relación a otras regiones, ¿verdad? Que no son más que las impresiones de las circunvoluciones o girus de los lóbulos temporales del cerebro. También vamos a encontrar entonces en la porción petrosa, vamos a encontrar que ella se reconocen tres caras, que es una cara anterior, la cara posterior y la cara inferior. En la cara anterior, muchachos, vamos a observar, lo primero es esta fisura, que se denomina fisura petroescamosa, que representa la división, ¿verdad?, entre la porción escamosa y la porción petrosa en la cara endocraniana, la fisura petroescamosa. Luego vamos a encontrar esta eminencia arqueada, que así como su nombre lo indica es eminencia arcuata o eminencia arqueada. Aquí vamos a encontrar esta pequeña depresión que es denominada tegmen tympani o el techo del tímpano, ¿verdad? Vamos a encontrar estos dos surcos, que son los surcos de los nervios, hiatos y surcos del nervio petroso mayor y menor. En este caso observamos el hiato y el surco del nervio petroso mayor y el hiato y el surco del nervio petroso menor. En la región del vértice entre la cara anterior y la cara posterior observamos este surco, que es el surco del seno petroso. Y más lateralmente, hacia medial, vamos a encontrar esta fosa, ¿verdad? Que no es más que la fosita trigeminal, que representa los puntos de impresión del ganglio de Gasser o ganglio trigeminal, ¿verdad? En la región posterior vamos a encontrar, en la cara posterior de la porción petrosa, observamos el poro acústico interno, ¿verdad?, por el cual discurre el séptimo par craneal, que es el nervio facial, también el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, y también en esta región discurren la arteria y la vena laberíntica. Vamos a observar más lateralmente, vamos a observar la apertura del acueducto vestibular y aún más lateralmente vamos a observar la eminencia subarcuata, ¿verdad? Ahí en la profundidad, en la región inferior de la cara posterior, también vamos a observar el surco del seno sigmoideo, ¿verdad? Que es continuación de la porción del seno sigmoideo o el hueso parietal, que se continúa hacia atrás con la porción del seno transverso en el hueso occipital, ¿verdad? Entonces, seno transverso, seno sigmoideo.
Entonces la región sigmoidea se imprime en el ángulo anteroinferior de la cara endocraniana del parietal y también se imprime en la región del temporal en su porción inferior. En la región inferior o en la cara inferior de la porción petrosa vamos a observar o tenemos que localizar, primero que todo, observamos esta fosa, ¿verdad? Que esta es la fosa yugular, que se va a continuar, ¿verdad? Con la región sigmoidea hacia adentro, con el surco del seno sigmoideo, en la región endocraniana. Y aquí observamos entonces la fosa yugular, en donde vamos a observar o a ver la presencia de ese surco que se denomina surco del canalículo mastoideo, que está dentro de la fosa mastoidea, perdón, dentro de la fosa yugular. Luego vamos a encontrar también el agujero carotidio, por el cual discurre la arteria carótida interna previa central al cráneo. Observamos la apófisis mastoide. Hacia atrás de la apófisis mastoide vamos a localizar al agujero estilomastoideo. Vemos también, muchachos, en esta región las fisuras petroescamosa y petrotimpánica, ¿verdad? Que se encuentran en la cercanía entre la porción timpánica, ¿verdad? Y también la fosa mandibular. Entonces aquí vemos la fisura petroescamosa y la petrotimpánica. Observamos que la porción timpánica del temporal forma esta vaina, que es la vaina de la apófisis mastoide, ¿verdad? La vaina de la apófisis mastoide. Hacia la región posterior, siempre hablando en la porción petrosa, observamos la apófisis o el proceso mastoideo, en el cual se va a reconocer hacia medial el denominado surco del seno, del mastoideo, y medialmente el surco de la arteria occipital. Surco mastoideo, surco de la arteria occipital. En la región temporal, entonces, con respecto a la porción timpánica, como les decía, observamos que tiene de una morfología laminar, cuadrilátera, y ella forma la región de la vaina de la apófisis mastoide, así como también forma la región anteroinferior de la pared o la pared anteroinferior del poro acústico. Olvidé mencionarles que detrás de la apófisis mastoide encontramos ese agujero, que es el agujero estilomastoideo. Ok, pues muy bien. Con respecto al occipital, muchachos, en el occipital se reconocen tres porciones. Para ubicar sus tres porciones es necesario localizar al agujero magno. Entonces vemos que el agujero magno, hacia adelante del agujero magno tenemos el cuerpo del occipital, que es también denominado porción basilar. Hacia los lados encontramos las porciones laterales y hacia atrás y hacia arriba encontramos la escama del occipital. Viéndolo externamente, logramos observar la escama del occipital, las porciones laterales del occipital, donde vamos a ubicar los cóndilos occipitales, y la porción basilar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los detalles anatómicos de cada una de ellas. En la región externa vamos a encontrar esta protuberancia, que es fácilmente palpable sobre la piel, que es denominada protuberancia occipital externa. Hacia cada lado de la protuberancia occipital externa se extienden las líneas nucales superiores, ¿verdad? De la protuberancia occipital externa hacia arriba y discurriendo paralelo a las líneas nucales superiores se encuentran las líneas nucales supremas. De la protuberancia occipital externa hacia el borde posterior del agujero magno se extiende la cresta occipital externa, y de la porción medial de la cresta occipital externa se extienden a cada lado las líneas nucales inferiores. Entonces logramos observar línea nucal suprema, línea nucal superior, línea nucal inferior. Vemos que esta es la superficie de esta región, es rugosa, ¿verdad? Y representa un importante sitio de inserción para la estructura muscular del triángulo posterior o de la región occipital del cráneo. Con respecto a la superficie endocraniana o interna o cerebral, vamos a encontrar esta eminencia cruciforme, donde que su conformación está, primero aquí observamos la gran protuberancia occipital interna. Hacia arriba de la protuberancia occipital interna se extiende el surco del seno sagital superior, que no es más que continuación del surco del seno sagital superior que conecta con la región frontal, parietal y occipital, ¿verdad?
Hacia cada lado de la protuberancia vemos que se extienden los surcos para los senos transversos y hacia abajo se extiende la cresta occipital interna que delimita las fosas cerebelosas. Observemos cómo este surco del seno transverso se continúa con el seno sigmoideo para salir hacia la región de la fosa yugular, ¿verdad? Donde va a dar la conformación de la vena yugular interna en el cuello. Con respecto a las porciones laterales, en las porciones laterales vamos a observar a cada lado del agujero magno un agujero que se denomina agujero del hipogloso, ¿verdad? Que ahí discurre el nervio hipogloso. Hacia abajo vamos a encontrar estos dos cóndilos que representan los sitios, son denominados cóndilos del occipital, que representan los sitios de articulación con las masas laterales del atlas, ¿verdad? Formando la denominada articulación atlantoaxial. Hacia adelante, en la porción basilar, vamos a encontrar este tubérculo, que es el tubérculo faríngeo, que representa el sitio de inserción del rafe medio, ¿verdad? De la musculatura de todos los constrictores superior, medio e inferior de la faringe, que se insertan en un solo rafe tendinoso, que finalmente se va a adherir a esta región, se va a fijar a esta región mediante el ligamento faringo-basilar, ¿verdad? Ok. Con respecto al hueso parietal, en el hueso parietal, muchachos, se reconocen cuatro bordes, que son el borde anterior, el borde superior, el borde inferior y el borde posterior. Igual cuatro ángulos: antero superior, antero inferior, posterior inferior y posterior superior. Son los cuatro ángulos que se van a reconocer. Con respecto a un hueso laminar propiamente de cubierta, es una verdadera lámina, por lo tanto se reconocen dos caras: una cara exocraniana, ¿verdad? Y una cara endocraniana o cerebral. Con respecto a la cara exocraniana, el punto de mayor convexidad de esta cara se denomina eminencias parietales, y en el caso de los bordes, en el caso del borde anterior se articula con el borde posterior o superior o parietal, perdón, del frontal, formando la denominada sutura coronal o sutura frontal mediante la articulación frontoparietal. En el caso del borde superior se articula con el hueso parietal contralateral, formando la sutura sagital, ¿verdad? Esta es una articulación interparietal. En el caso del borde inferior se va a articular con el hueso temporal, formando la articulación escamosa en la región anterior. Y en la región posterior se va a articular con la porción de la apófisis mastoide, ¿verdad? Que esto es también importante manejarlo. En la región posterior, el borde posterior se va a articular con el occipital, formando la sutura lambdoidea en la región externa. Con respecto a la región interna, ambos huesos parietales en su cara cerebral van a formar estas ramificaciones arteriales de la arteria meningia media, van a imprimirse ahí. Vamos a observar que en la región interna de cada borde superior vamos a encontrar estas crestas, una para cada parietal, que en su conjunto va a formar el surco del seno sagital superior, a donde vamos a encontrar en su cercanía estas fositas, que son denominadas fositas granulares, que representan sitios de adherencia aracnoidea, ¿verdad? De aracnoides. Y ahí se introducen unos corpúsculos. También puede encontrarse el agujero parietal, los agujeros parietales, ¿verdad? Que son agujeros emisarios. Y eso es todo, muchachos, lo que les voy a evaluar hoy.